razones por las cuales tenemos que revisar estos documentos del Fondo Monetario Internacional. Son los que le están tomando el pulso por la cuestión de esta instancia a nivel global. Tiene mucha información y principalmente. Aquí lo que pues, se difiere o se puede diferir son sobre el diagnóstico y lo que se está viendo, los datos y las conclusiones. Entonces, este documento se los envíe justo con la intención de que lo analizáramos. A mí me sorprendió de que esta vez estuviera en inglés nada más. Siempre, bueno, hasta las ocasiones que lo he consultado, siempre venía en español ese mismo resumen. Pues ya no lo encontré en español, solamente estaba en la página, pero en la página nada más estaba un breve resumen del informe y el ampliado, pues bueno, era el que estaba en el documento PDF que les hice llegar por correo electrónico y es el cual nos basamos para comentarlo en la clase del día de hoy. Espero no haya mucho inconveniente por eso. De todos modos, pues vamos a retomar lo más relevante del documento y ya comentar. Bueno, para nosotros es finalmente, insisto, importante. En economía política, nosotros no solamente, bueno, una corriente a la cual pertenecemos un conjunto de profesores, entre ellos yo me incluyo, no nada más es una cuestión de hacer un análisis en lo abstracto de el pensamiento crítico, sino también concretar siempre. La teoría no va a funcionar si no se concreta. Y en este sentido, pues bueno, la revisión de estos documentos en las clases, en las sesiones, tienen esa finalidad, ver cómo se vincula estos nuevos fenómenos, estos fenómenos que se están analizando con los aspectos y las categorías que estamos viendo en esta materia de economía política. Bueno, esta unidad, la cual está este documento y otros que vamos a ver, está dentro de la unidad 1 que habíamos mencionado, que era panorama de la economía global en el contexto de la crisis y la pandemia del COVID-19. Hay una crisis que converge con la pandemia, independientemente si no se hubiera presentado la pandemia, sí hubiera estallado la crisis. Aquí lo que ocurrió fue una mezcla importante entre pandemia y crisis que nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo. Y en esos términos lo estudiamos. ¿Qué queremos o a qué queremos llegar al finalizar esta unidad? Bueno, primero, hacer un análisis de coyuntura con esas categorías, analizando, viendo cómo nos vamos a enfrentar en esta 2021-2022, porque si ustedes revisaron, el texto aborda hasta el 2022, y justo también asimilar esas categorías teóricas y empíricas de semestres previos, en donde, por ejemplo, en economía política, y también discutir los escenarios que se están estableciendo. O sea, sí es muy importante, la tarea del economista ahorita es crucial. Sí va a ser muy importante dar ideas, debatir muchísimo, muchísimo. Hoy más que nunca se necesita. Estamos en una especie de oscurantismo con todo esto de los linchamientos en redes, linchamientos en las distintas posturas políticas que hay en general, en donde lo correcto o no lo correcto, hoy más que nunca es plantear y discutir de la forma más pertinente, pero no dejar de hacerlo, ¿no? A costas de, bueno, a pesar de todo el amedrentamiento que hay de todos lados. En fin, y en ese sentido, pues necesitamos tener una discusión justo con información importante, es eso, ¿no? Con mucha información. Entonces, esa es la finalidad. Vamos a ver este texto del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver también qué es lo que dice la cumbre de Davos, los principales digamos, empresarios, intelectuales que definen las políticas de reproducción del capital, que en este momento están considerando algunos cosas relevantes. Bueno, ya desde hace unos 5 años estaban dando algunos minutas de sus reuniones muy interesantes en términos de replantear, ver los límites que está teniendo este sistema económico. Y lo discuten ellos, no es que esté ahí el marxista fulano de tal, no, lo discuten personajes muy ortodoxos, ¿no? En fin. Y bueno,
ya entrando en materia, ¿qué seguimos nosotros analizando? ¿Por qué nosotros seguimos analizando este documento? Este documento, como los otros, nos interesan muchísimo en términos de la generación de valor, o sea, la generación de valor que nosotros vimos en las economías políticas anteriores, justo nos planteaban este valor como la suma también del trabajo muerto o trabajo pasado más el trabajo vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué era esto? Pues no era más que en las categorías el capital constante más el capital variable más el plusvalor, ¿sí? Que es el trabajo muerto, trabajo vivo y plusvalor, que al final de cuentas se van a desarrollar en esa secomita que es la mercancía realizada. Nosotros lo seguimos analizando, pero también tiene un vínculo muy estrecho los que tuvieron economía política 3, por ejemplo, conmigo, o 2, saben que justo acá nosotros vamos a hacer un traslado hacia las cuentas nacionales para ver justamente que no son unas categorías abstractas, ¿no? Sino también verlas en términos concretos, ¿no? Que esto lo vamos a ver o lo vamos a repasar nuevamente cuando analicemos justamente las cuentas nacionales y justamente hacer el traslado de estas categorías para medir la tasa de ganancia. Por lo pronto, en esta suma tenemos que, en particular, el valor de esta mercancía va a estar expresado también por lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, si bien está expresado en precios, también va a ser un reflejo del valor en la economía. Un valor que se está generando bajo las condiciones que hemos señalado anteriormente. Trabajo muerto con capital constante, trabajo vivo que se desdobla en capital variable y plusvalor. Y este Producto Interno Bruto justamente necesita reproducirse constantemente en la economía. Por lo tanto, nosotros cuando analizamos también esta dinámica de crecimiento que tiene, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, también estamos viendo la tasa de crecimiento de una forma transfigurada del valor más o menos similar de cómo es esta reproducción de este valor o su expresión global que hemos visto en tercer semestre, que es el dinero que se transforma en mercancía para que finalmente se pueda transformar nuevamente en dinero incrementado. Estos dos elementos que tenemos acá nos interesan justamente ver cómo se mueven, ¿sí? En acá, dinero y dinero incrementado, en cada uno de los puntos que construyen esta curva, ¿sí? En cada uno de los puntos de la curva, justamente vemos una tasa de crecimiento del mismo Producto Interno Bruto, pero también lo que nosotros vemos de forma transfigurada es una tasa de crecimiento del capital realizado y o del dinero incrementado, que en este caso va por un ciclo. Dinero que es invertido, que se transforma en inversión productiva y después genera un incremento. Ahí nosotros justamente nos obliga como economistas a revisar justamente cómo se está moviendo la economía, la producción. Y es por eso que recurrimos a este documento. Este documento, que insisto, es el informe de las perspectivas de la economía mundial, publicado en enero de 2021. Normalmente siempre les pido que podamos participar. En esta ocasión voy a tratar de avanzar en la exposición, comentar la discusión. Ya después les doy la palabra para que
ver que ya se estabilice mi conexión, ¿no? Bueno, más que mi conexión, digo, el problema es Zoom. Sí, no sé si hay algún problemita o quieran comentar antes. No, profe, está bien. Bueno, gracias, Luis. Pues bueno, entonces, este informe, el informe de las perspectivas, bueno, se publica en enero. Lo que llama muchísimo la atención es justamente que no hay una certeza tajante que hay de que ya terminó la pandemia, ya salimos de la crisis, no existe una recuperación clara, ¿no? Eso es lo que se está mostrando a nivel global, ¿no? Tenemos que, si bien a finales del año pasado, el 2020, tuvimos las vacunas al final del año, en el cuarto trimestre, sin embargo, el proceso de inmunización, es decir, de vacunación, no es tan rápido como esperamos, ¿no? Como quisiéramos, ¿no? Lo estamos viviendo nosotros en México, cuáles son los problemas que tenemos, no solamente en la compra, en el acceso de... ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Me volvió a sacar, bueno, ya en la edición editamos estos cortes que hay. Bueno, decíamos finalmente que no hay una certeza, la inmunización no se está haciendo en pasos acelerados como se necesita para poder decir que podemos erradicar finalmente la pandemia. Bueno, y esto va acompañado también con las mismas medidas de la pandemia, que si no se corrige la pandemia, no hay una reactivación económica. Tenemos también una situación en donde vemos un tercer ola, se menciona la tercera ola de contagios que puede desarrollarse en este 2021. Hemos pasado la segunda ola de contagios que fue en diciembre, fue muy cruda. Ahora, pues bueno, esperemos ver cómo se va a desarrollar esta llamada tercera ola de contagios, si se repite mínimo como fue el año pasado o pueda incrementarse peor que la de diciembre. Y otro elemento importante que hace imposible visibilizar una recuperación de forma clara y contundente es justamente el surgimiento de nuevas variantes del virus. Entonces, esta situación ha hecho que finalmente no se pueda decir claramente que vamos a recuperarnos en este 2020. De hecho, Fondo Monetario Internacional proyecta y dice, pues bueno, el nivel de contagios va a bajar al mínimo saludable, por así decirlo, hasta finales del 2022, no este 2021. Y en fin, esperemos que haya más vacunas y sobre todo que haya más acceso hacia estas vacunas. Entonces, en medio de esta incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento para este 2021 vaya a ser del 5.5 para el 2021 y para el 2022 4.2. Algo que llama la atención es justamente que, si ustedes recuerdan, lo que vamos a estar analizando también, pero en sus clases de macro, sobre todo se toma mucho ese ejemplo, que las recuperaciones posteriores a las crisis son una especie de empujón, de crecimiento fuerte. Que se menciona, dice, bueno, según la caída que se ha tenido de la producción, va a ser también la recuperación, porque bajo un ejemplo análogo, es como una especie de pelota que metes a un balde de agua, si lo metes de una forma muy profunda y le quitas las manos, pues sale la pelota, ¿sí? Y entonces, en la medida en que esté más profunda, sale. ¿Qué preocupa un poquito de esta situación de que no se cumple? Es justamente que para el siguiente año, 2022, justo tenemos una caída considerable, tal vez para algunos mínima, pero lo que quiere decir es que el rebote ni es tan alto y el siguiente periodo, de 2022,
el crecimiento tampoco va a ser continuo y alto. Entonces, vamos a ver hacia futuro, bueno, estaremos discutiendo las ventajas de este tipo de crecimiento. Entonces, vemos también que cambia muchísimo, algo, podemos decir que no estamos en ceros todavía, ¿no? Ya a un año de la pandemia, ya hay una vacuna, ¿no? Entonces, esta situación plantea el mismo Fondo Monetario Internacional que genera esta posibilidad de hacer nuevas proyecciones ubicados en un momento en donde hay vacuna y a partir de ahí hacer proyecciones. Bajo esta lógica, las proyecciones que se hacen justamente como se ven en esta gráfica que les muestro por parte del Fondo Monetario Internacional, ellos lo que hacen es decir, bueno, aparecen las vacunas en el último trimestre de 2020, pues bueno, a partir de ahí vamos a hacer proyecciones de crecimiento considerando cómo vamos a estar grabando y ahora sí, prometo editarlas y colocarlas en el espacio que les había mencionado. En fin, entonces, esas son las razones por las cuales tenemos que revisar estos documentos del Fondo Monetario Internacional. Son los que le están tomando el pulso por la cuestión de esta instancia a nivel global. Tiene mucha información, principalmente. Aquí lo que pues, se difiere o se puede diferir son sobre el diagnóstico y lo que se está viendo, los datos, y las conclusiones. Entonces, este documento se los envíe justo con la intención de que lo analizáramos. A mí me sorprendió de que esta vez estuviera en inglés nada más. Siempre, bueno, hasta las ocasiones que lo he consultado, siempre venía en español ese mismo resumen. Pues ya no lo encontré en español, solamente estaba en la página, pero en la página nada más estaba un breve resumen del informe y el ampliado, pues bueno, era el que estaba en el documento PDF que les hice llegar por correo electrónico y es el cual nos basamos para comentarlo en la clase del día de hoy. Espero no haya mucho inconveniente por eso. De todos modos, pues vamos a retomar lo más relevante del documento y ya comentar. Bueno, para nosotros es finalmente, insisto, importante. En economía política, nosotros no solamente, bueno, una corriente a la cual pertenecemos un conjunto de profesores, entre ellos yo me incluyo, no nada más es una cuestión de hacer un análisis en lo abstracto de el pensamiento crítico, sino también concretar siempre. La teoría no va a funcionar si no se concreta. Y en este sentido, pues bueno, la revisión de estos documentos en las clases, en las sesiones, tienen esa finalidad, ver cómo se vincula estos nuevos fenómenos, estos fenómenos que se están analizando con los aspectos y las categorías que estamos viendo en esta materia de economía política. Bueno, esta unidad, la cual está este documento y otros que vamos a ver, está dentro de la unidad 1 que habíamos mencionado, que era panorama de la economía global en el contexto de la crisis y la pandemia del COVID-19. Hay una crisis que converge con la pandemia, independientemente si no se hubiera presentado la pandemia, sí hubiera estallado la crisis. Aquí lo que ocurrió fue una mezcla importante entre pandemia y crisis que nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo. Y en esos términos lo estudiamos. ¿Qué queremos o a qué queremos llegar al finalizar esta unidad? Bueno, primero, hacer un análisis de coyuntura con esas categorías, analizando, viendo cómo nos vamos a enfrentar en esta 2021-2022, porque si ustedes revisaron, el texto aborda hasta el 2022, y justo también asimilar estas categorías teóricas y empíricas de semestres previos, en donde, por ejemplo, en Economía Política 3 nos quedamos en el papel del sector de bienes de subsistencia y suntuarios en la producción y en la dinámica de capital, y también el papel de la inversión. ¿Volvió a sacar al profe? Sí, me volvió a sacar. Pero el problema es el Zoom.
no es la red. La red la tengo estable. ¿Sí me escuchan ya? Sí, profe. Sí, profe. profe, ya se escucha. Voy a tratar de, cuando ocurra esto, pausar. No me salgo y espero que no terminamos mejor posponiéndolo. Pero, bueno, les comentaba esta necesidad de ver desde estas categorías, y los objetivos de esta unidad van a ser bueno, el análisis de coyunturas, las categorías, asimilarlas en las cuestiones empíricas sobre la economía contemporánea y mundial, y también discutir los escenarios que se están estableciendo. O sea, sí es muy importante, la tarea del economista ahorita es crucial. Sí va a ser muy importante dar ideas, debatir muchísimo, muchísimo. Hoy más que nunca se necesita. Estamos en una especie de oscurantismo con todo esto de los linchamientos en redes, linchamientos en las distintas posturas políticas que hay en general, en donde lo correcto o no lo correcto, hoy más que nunca es plantear y discutir de la forma más pertinente, pero no dejar de hacerlo, ¿no? A costas de, bueno, a pesar de todo el amedrentamiento que hay de todos lados, en fin. Y en ese sentido, pues necesitamos tener una discusión justo con información importante, es eso, ¿no? Con mucha información. Entonces, esa es la finalidad. Vamos a ver este texto del Fondo Monetario Internacional, vamos a ver también qué es lo que dice la cumbre de Davos, los principales digamos, empresarios, intelectuales que definen las políticas de reproducción del capital, que en este momento están considerando algunos cosas relevantes. Bueno, ya desde hace unos 5 años estaban dando algunos minutas de sus reuniones muy interesantes en términos de replantear, ver los límites que está teniendo este sistema económico. Y lo discuten ellos, no es que esté ahí el marxista fulano de tal, no, lo discuten personajes muy ortodoxos, ¿no? En fin. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué seguimos nosotros analizando? ¿Por qué nosotros seguimos analizando este documento? Este documento, como los otros, nos interesa muchísimo en términos de la generación de valor, o sea, la generación de valor que nosotros vimos en las economías políticas anteriores, justo nos planteaban este valor como la suma también del trabajo muerto o trabajo pasado más el trabajo vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué era esto? Pues no era más que en las categorías el capital constante más el capital variable más el plusvalor, ¿sí? Que es el trabajo muerto, trabajo vivo y plusvalor, que al final de cuentas se van a desarrollar en esa secomita que es la mercancía realizada. Nosotros lo seguimos analizando, pero también tiene un vínculo muy estrecho los que tuvieron economía política 3, por ejemplo, conmigo, o 2, saben que justo acá nosotros vamos a hacer un traslado hacia las cuentas nacionales para ver justamente que no son unas categorías abstractas, ¿no? Sino también verlas en términos concretos, ¿no? Que esto lo vamos a ver o lo vamos a repasar nuevamente cuando analicemos justamente las cuentas nacionales y justamente hacer el traslado de estas categorías para medir la tasa de ganancia. Por lo pronto, en esta suma tenemos que, en particular, el valor de esta mercancía va a estar expresado también por lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, si bien está expresado en precios, también va a ser un reflejo del valor en la economía. Un valor que se está generando bajo las condiciones que hemos señalado anteriormente. Trabajo muerto con capital constante, trabajo vivo que se desdobla en capital variable y plusvalor. Y este Producto Interno Bruto justamente necesita reproducirse constantemente en la economía. Por lo tanto, nosotros cuando analizamos también
esta dinámica de crecimiento que tiene, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, también estamos viendo la tasa de crecimiento de una forma transfigurada del valor, más o menos similar de cómo es esta reproducción de ese valor o su expresión global que hemos visto en tercer semestre, que es el dinero que se transforma en mercancía para que finalmente se pueda transformar nuevamente en dinero incrementado. Estos dos elementos que tenemos acá nos interesan justamente ver cómo se mueven, ¿sí? En acá, dinero y dinero incrementado, en cada uno de los puntos que construyen esta curva, ¿sí? En cada uno de los puntos de la curva, justamente vemos una tasa de crecimiento del mismo Producto Interno Bruto, pero también lo que nosotros vemos de forma transfigurada es una tasa de crecimiento del capital realizado y o del dinero incrementado, que en este caso va por un ciclo. Dinero que es invertido, que se transforma en inversión productiva y después genera un incremento. Ahí nosotros justamente nos obliga como economistas a revisar justamente cómo se está moviendo la economía, la producción. Y es por eso que recurrimos a este documento. Este documento, que insisto, es el informe de las perspectivas de la economía mundial, publicado en enero de 2021. Normalmente siempre les pido que podamos participar. En esta ocasión voy a tratar de avanzar en la exposición, comentar la discusión. Ya después les doy la palabra para ver que ya se estabilice mi conexión, ¿no? Bueno, más que mi conexión, digo, el problema es Zoom. Sí, no sé si hay algún problemita o quieran comentar antes. No, profe, está bien. Bueno, gracias, Luis. Pues bueno, entonces, este informe, el informe de las perspectivas, bueno, se publica en enero. Lo que llama muchísimo la atención es justamente que no hay una certeza tajante que hay de que ya terminó la pandemia, ya salimos de la crisis, no existe una recuperación clara, ¿no? Eso es lo que se está mostrando a nivel global, ¿no? Tenemos que, si bien a finales del año pasado, el 2020, tuvimos las vacunas al final del año, en el cuarto trimestre, sin embargo, el proceso de inmunización, es decir, de vacunación, no es tan rápido como esperamos, ¿no? Como quisiéramos, ¿no? Lo estamos viviendo nosotros en México. ¿Cuáles son los problemas que tenemos, no solamente en la compra, en el acceso de... ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Me volvió a sacar, bueno, ya en la edición editamos estos cortes que hay. Bueno, decíamos finalmente que no hay una certeza, la inmunización no se está haciendo en pasos acelerados como se necesita para poder decir que podemos erradicar finalmente la pandemia. Bueno, y esto va acompañado también con las mismas medidas de la pandemia, que si no se corrige la pandemia, no hay una reactivación económica. Tenemos también una situación en donde vemos un tercer ola, se menciona la tercera ola de contagios que puede desarrollarse en este 2021
Hemos pasado la segunda ola de contagios que fue en diciembre, fue muy cruda. Ahora, pues bueno, esperemos ver cómo se va a desarrollar esta llamada tercera ola de contagios, si se repite mínimo como fue el año pasado o pueda incrementarse peor que la de diciembre. Y otro elemento importante que hace imposible visibilizar una recuperación de forma clara y contundente es justamente el surgimiento de nuevas variantes del virus. Entonces, esta situación ha hecho que finalmente no se pueda decir claramente que vamos a recuperarnos en este 2020. De hecho, Fondo Monetario Internacional proyecta y dice, pues bueno, el nivel de contagios va a bajar al mínimo saludable, por así decirlo, hasta finales del 2022, no este 2021. Y en fin, esperemos que haya más vacunas y sobre todo que haya más acceso hacia estas vacunas. Entonces, en medio de esta incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento para este 2021 vaya a ser del 5.5 para el 2021 y para el 2022 4.2. Algo que llama la atención es justamente que, si ustedes recuerdan, lo que vamos a estar analizando también, pero en sus clases de macro, sobre todo se toma mucho ese ejemplo, que las recuperaciones posteriores a las crisis son una especie de empujón, de crecimiento fuerte. Que se menciona, dice, bueno, según la caída que se ha tenido de la producción, va a ser también la recuperación, porque bajo un ejemplo análogo, es como una especie de pelota que metes a un balde de agua, si lo metes de una forma muy profunda y le quitas las manos, pues sale la pelota, ¿sí? Y entonces, en la medida en que esté más profunda, sale. ¿Qué preocupa un poquito de esta situación de que no se cumple? Es justamente que para el siguiente año, 2022, justo tenemos una caída considerable, tal vez para algunos mínima, pero lo que quiere decir es que el rebote ni es tan alto y el siguiente periodo, de 2022, el crecimiento tampoco va a ser continuo y alto. Entonces, vamos a ver hacia futuro, bueno, estaremos discutiendo las ventajas de este tipo de crecimiento. Entonces, vemos también que cambia muchísimo, algo, podemos decir que no estamos en ceros todavía, ¿no? Ya a un año de la pandemia, ya hay una vacuna, ¿no? Entonces, esta situación plantea el mismo Fondo Monetario Internacional que genera esta posibilidad de hacer nuevas proyecciones ubicados en un momento en donde hay vacuna y a partir de ahí hacer proyecciones. Bajo esta lógica, las proyecciones que se hacen justamente como se ven en esta gráfica que les muestro por parte del Fondo Monetario Internacional, ellos lo que hacen es decir, bueno, aparecen las vacunas en el último trimestre de 2020, pues bueno, a partir de ahí vamos a hacer proyecciones de crecimiento considerando cómo se tenía la economía, cómo había crecido la economía en el último trimestre del 2019. Como hacer que la pandemia fue una situación de interrupción de todo, y a partir de ahí, pues bueno, si quitamos la interrupción, entonces vamos a continuar la tendencia. Si le quitamos el 2019, entonces va a ser la tendencia según 2019, saltándonos el 20 y hacia el 21. ¿Me explico? Sí queda. Sí me explico cuál es la metodología. No sé si fui yo, pero se trabó y no se escuchó la explicación. Se cortó un Pero poco. a mí también me pasó. Sí, Ya se escuchó después. sí, ahora sí fue el internet de acá. Lo que les mencionaba es que lo que se pretendió hacer en este gráfico 1 es hacer una proyección de la economía, quitando, por así decirlo, el 2020. La proyección se hace sobre el último trimestre del 2019 y se pretende hacer un análisis de continuidad, ¿sí? Hacia el 2021
con los datos de 2019, porque, bueno, la continuidad, si utilizamos los datos de 2020, va a salir a la baja. ¿Sí me explico? Esa era la pregunta. ¿Sí se entiende esto? Sí, profesor. Sí. Y aquí lo importante, o lo que sobresale, es una omisión fuerte por parte del Fondo Monetario Internacional, en donde dice, bueno, vamos a hacer esta proyección quitando el 2020 porque en el 2020 hay una pandemia. Sí, pero lo que no puede omitir es que en 2019 se estaba generando una desaceleración y una crisis que iba a estallar en 2020, independientemente de la pandemia. Lo menciono porque si ustedes se dan cuenta, la línea punteada es la proyección que se tiene justo a partir de los datos del último trimestre del 2019. Entonces, hay un aparente crecimiento. En el caso de China converge, China, y hay que ver qué hizo China para poder salir y poder recuperarse y que la pandemia no les afectara y sobre todo que la crisis no les afectara tanto. Pero donde sí falla, porque la crisis se presentó de forma mucho más profunda, la crisis económica, además de la pandemia, es también en la línea azul. La línea azul son las economías avanzadas, en donde la proyección hace que crezca. La línea punteada, si ustedes ven, no converge con la tendencia real que se hace hacia justo la línea definida azul. Lo mismo ocurre con las economías emergentes. Las economías emergentes tienen una proyección punteada, como ven aquí en la línea amarilla. Sin embargo, la línea amarilla de lo que son los datos reales hasta el último trimestre del 2020, pues bueno, están por debajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las proyecciones que se hicieron en ese contexto están por debajo de las que realmente están avanzando en la economía. Esto sí preocupa, sí preocupa, porque no se están tomando los elementos de la crisis y sobre los periodos o sobre aquellas variables que están generando un nulo crecimiento que se considera, un crecimiento que es mayor según el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues bueno, ya con la vacuna pues, se menciona que esta situación posiblemente se pueda hacer nuevas proyecciones con esta nueva variante de la vacuna que pueda generar justamente un mejor aprovechamiento. El camino de la pandemia es lo que resaltábamos. Se pronostica que la reducción al mínimo de contagios locales será a finales del 2022. Otro de los problemas que se va a ver justamente como resultado de la pandemia son los déficits fiscales que se están desarrollando entre 2020 y 2021. Si no hay consumo, si no hay actividad económica, si no hay ingresos, no hay también una cuestión, no hay impuestos y esto genera al final de cuentas el ejercicio del gasto que en este momento se está gastando mucho por vacunas, por el aparato sanitario y demás. Entonces se llegan a generar estos déficits. Otro elemento que llama la atención de este documento es la participación que está teniendo la inversión y el consumo sobre el crecimiento de la economía global. Las franjas, o bueno, que se tienen acá, es justamente lo que hace el Fondo Monetario es analizar, bueno, ¿qué tanto está jalando el consumo y la inversión al crecimiento de la producción a nivel global? Sí, a nivel global y local. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la franja o el cuadrito rojo es justo el consumo privado de China, que da entre lo que es 2017 hasta el tercer trimestre del 2020, y justamente vemos que tiene una participación que iba en detrimento hacia el 2018, justamente, sí, impactaba la economía. Justamente el Fondo Monetario Internacional en los documentos de 2018 y 2019 ponían los focos rojos sobre la caída del consumo en algunos países, incluidos China. Y evidentemente acá se ve, hay una contracción del consumo por parte de China. Sin embargo, hay que ver algo importante. ¿Cómo China va a ejercer la inversión? O sea, ejerces inversión y eso
vas a tener que lidiar para jalar el crecimiento. Lo importante es jalar el crecimiento en este momento. Y bueno, China, si ustedes van a ver la tendencia que tiene el consumo y el consumo cómo se cae en este 2020 en el caso de China, pero lo que empuja su Producto Interno Bruto es la inversión que se está haciendo por parte de China y principalmente del gobierno chino, porque son los principales inversionistas, en su economía. Entonces es algo muy, muy importante destacar que no se ven, por ejemplo, en las economías avanzadas, que son las dos franjas azules, la azul más intensa y la azul casi azul cielo. Vemos justamente, por ejemplo, el consumo se va manteniendo, va en contracción. Sí tiene un papel muy importante el consumo en estos países, pero la inversión es muy baja. Sí están consumiendo los países avanzados en este momento de pandemia, pero no hay una inversión por parte de los sectores que necesitan invertir para jalar la economía. Lo mismo pasa con las economías emergentes en desarrollo. El consumo, que es la franja naranja, justamente está en picada. El periodo justamente del segundo trimestre de 2020 tiene una participación considerable junto con la inversión, pero ya para el tercer trimestre empieza a reducirse el caso de la inversión. Entonces, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué tenemos que entender? Justamente nosotros decíamos esta situación, ¿cómo crece o cómo debe de crecer el mismo capital? Nosotros en otros términos decíamos, ¿cómo queremos que crezca el dinero incrementado? Pues bueno, sabemos que el dinero incrementado, si queremos que crezca, debe haber un dinero incrementado que justamente se incremente desde la inversión para que se genere un incremento de compras en la fuerza de trabajo o que se generen los empleos y también que se incrementen justamente los bienes de capital y que también se demanden las materias primas. Y esto va a generar justamente un incremento del proceso de producción y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, un incremento de las mercancías y también justamente un incremento en la producción global. Entonces, si esto no se da, si esto se paraliza, no hay posibilidades de generar esa gran reproducción. En otros términos, en términos más keynesianos o en términos más heterodoxos, pues bueno, ¿no? Si no hay una inversión, no hay un efecto multiplicador, diría Keynes, ¿no? Lo mismo que nosotros veíamos en la última unidad de Economía Política 3, que justamente nosotros, si no hay una inversión, entonces no hay una reproducción del mismo sistema. Entonces nos encontramos en esta situación. China ha podido jalar su Producto Interno Bruto. Vamos a ver que es prácticamente la única economía que no tiene una caída en su producción en este 2020. La industria sigue siendo un indicador general, bueno, muy importante, ¿no? Si bien casi el 70, por lo menos la media, 70-80% del Producto Interno Bruto global, 70, del Producto Interno Global, está acompañado del comercio y servicios. El sector industrial como generador de valor sigue siendo un indicador importante, el mismo Fondo Monetario Internacional lo reconoce, y justo vemos que hay una recuperación, como muestra esta gráfica, hay una recuperación del sector industrial. Si bien hubo un declive, pero si ustedes se dan cuenta que empieza desde a mediados del 2019, la caída se ve más pronunciada hacia 2020 y después ya hay una salida considerable. Esto que vemos acá no es la pandemia, es la crisis, la inercia de la crisis que se está viviendo y que está ya, y como el mismo Fondo Monetario Internacional planteaba en el 2019, posiblemente ellos decían, se llega a recesión y crisis. Pues, si no es la pandemia, es la crisis económica. ¿Qué podemos decir en otros aspectos? En términos generales, la producción la tenemos
que justo la caída de la producción global en 2020 fue de menos 3.5%. Sin embargo, la caída más estrepitosa fue el de las llamadas economías avanzadas, que tuvieron una caída de menos 4.9%, ¿sí? En estos países, de esta caída de las economías más avanzadas, sobresalen los países del G7, en donde las caídas sí fueron considerables. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo una caída de menos 3.4%. El área de la Unión Europea tuvo en general una caída de menos 7.2%. Alemania, que ya en 2019 ellos habían dicho que iban a entrar en recesión, al final en 2020 tuvo una caída de menos 5.2%, 5.4%. Francia fue uno de los más golpeados, ya venía también arrastrando una crisis, nulo crecimiento o un crecimiento paupérrimo, y termina cayendo a menos 9% en 2020. Italia, también una situación similar a la de Francia, con una caída de menos 9.2%, y finalmente Japón, que también ya venía experimentando algunas cosas desde 2018, incluso ya la flexibilización cuantitativa, o sea, ya habían implementado mecanismos ortodoxos y heterodoxos. Al final de cuentas, pues no pudieron controlar la crisis, y también la crisis les pegó, y su caída de la producción fue de menos 5.1%. Reino Unido, menos 10%, y Canadá, menos 5.5%. Si ustedes se dan cuenta acá, o sea, los motivos por los cuales vamos a ver al final que tienen estas economías y estos países para la recuperación, y sobre todo el mecanismo de restricción de vacunas, de la venta de vacunas hacia el resto de los países que no sean los suyos, les surge porque su economía está muy dañada, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa con los países o las economías emergentes? La caída en 2020 no fue tan estrepitosa como los países de las economías avanzadas. Nuestra caída fue de menos 2.4%. ¿Qué pasa? Pues sobresale. Sobresale que China no tuvo una caída, tuvo un crecimiento de 2.3%. Sin embargo, el resto de los países más importantes, de estos países emergentes, sí tienen una caída considerable. Por ejemplo, la India tiene una caída de menos 8%, Rusia de menos 3.6%, Brasil de menos 4.5%, y México, como ya sabemos, una caída de menos 8.5%. Se ve que al final de cuentas, la recuperación para el 2021 se da con un crecimiento de 5.5%, y para el 2022, pues una ligera caída en 4.2%. Y esto es para las economías avanzadas. Sin embargo, para las economías en desarrollo, el crecimiento va a ser un poquito más elevado, de 6.3%, como muestra acá, y también una caída, pero no tan estrepitosa, va a caer en 5% en este periodo. Pasando a la otra lámina, pues bueno, el comercio, si ustedes recordarán, desde el 2018 a 2019 hemos planteado, el mismo Fondo Monetario Internacional hace un señalamiento sobre estas batallas que se estaban generando entre China y Estados Unidos. Estaba, sí, poniendo en riesgo la economía, porque como un mecanismo de confrontación, Trump, por ejemplo, había utilizado los aranceles, las restricciones, los bloqueos, y no solamente eso, también las mismas empresas como Google, que estaba para Huawei, había puesto una restricción en términos de software, donde iba a diseñar un software que no fuera compatible con Huawei, y China había respondido, etcétera, etcétera. Vemos, si ustedes se dan cuenta, hay una tendencia a la baja. En 2020, por ejemplo, 2020 finalmente la caída del comercio mundial fue de menos 9.6%, una caída casi de 10 puntos porcentuales, que no es algo que se da por la pandemia, sino es algo que va generándose como una bolita de nieve, como una tendencia, como una inercia que ya en 2019 estaba mostrando señales,
En el 2019 se había caído en un 1%, bueno, había llegado a 1%, y evidentemente en esta tendencia la caída iba a anunciarse para 2020. Vemos también que las economías avanzadas tuvieron un crecimiento apenas del 1.4%, las emergentes de 0.3 hacia ese mismo periodo, y al final de cuentas la caída para el 2020 fue de menos 10.1% para las economías avanzadas y menos 8.9%. En fin, se ve un crecimiento para este 2021, una recuperación de 8.1% a nivel global y 7.5% para las economías avanzadas y 9.2% para las emergentes. Hay un augurio de comercio internacional para este 2021. Todo bajo la incertidumbre. Todavía son proyecciones que se ajustan en función del último trimestre del 2019. Bueno, los precios es lo que llama la atención. Como parte de la recuperación, los precios de las materias primas van a recuperarse, pero también si nosotros nos damos cuenta, ya el petróleo, por ejemplo, como se muestra aquí, en 2019 ya había tenido una caída en sus precios. En 2019 el petróleo había tenido una caída de menos 10.7%. Todavía no se declara la crisis como tal en 2019 a nivel global, pero ya estaba dando señales. Para el 2020, esa caída del menos 10% se pronuncia a menos 32.7% en el precio del petróleo, ¿no? Y ya se ve una recuperación para el 2021 de un 21%. ¿Será suficiente? No sabemos, no hay certeza todavía, pero o sea, se pronostica una recuperación del 21.2% y para el 2022 una leve caída de menos 2.4%. Esto sí es preocupante porque el petróleo es un insumo para la producción manufacturera. La muestra o la demanda de petróleo, pese que ahorita se diga mucho de las energías renovables, de las energías verdes y demás, en este momento todavía estamos utilizando el petróleo, en términos porcentuales, el mayoritario, como energético y como materia prima. Si se deja de demandar o si los precios caen, que es muestra de una baja de la demanda, no es tanto porque estemos sustituyéndolos por energías verdes, sino porque la economía está todavía sin poder demandar esos bienes, esos insumos, si me explico. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero justo no es una buena señal esta situación. Es por mucho que seamos partidarios de estas energías verdes y la sustitución del petróleo, lo que muestra en una economía actual, como está funcionando, es una caída en la demanda de esta materia prima que es fundamental para la producción. Lo cual quiere decir que la producción no va a reponerse del todo para el 2022. Ya para terminar, vemos finalmente algunos de los problemas. El análisis, si ustedes lo revisaron, por parte del Fondo Monetario Internacional, dejó mucho o le dio mucha importancia a las vacunas. Las vacunas, y pues sí, o sea, todos sabemos la importancia que tienen las vacunas para la recuperación, para salir de la pandemia. El virus no se va a ir solo, tiene que ser por vacuna. Y justo nos encontramos con algunos problemitas que lo ponemos a consideración. Se ponen a consideración lo siguiente sobre el análisis del fondo. Uno es que el acceso a las vacunas sí es un problema, ¿no? Vemos en dos sentidos, o sea, hay una asimetría en la recuperación, no a todos nos pega igual, la pandemia, la enfermedad, tiene que ver con cuestiones estructurales de la salud pública, por ejemplo, es en el caso de Estados Unidos, pero también tiene un problema estructural de cómo la población se había alimentado y qué problemas adolecía, como es el caso de México, que ha elevado muchísimo la tasa de mortalidad. Entonces, esto es un elemento importante de la salida, ¿no? Son limitantes que vamos a tener cada uno de los países.
Y otro elemento que eso es en términos particulares, y en otros términos más generales es la asimetría sobre el acceso a las vacunas, ¿no? Justo esta disputa por parte de algunos países, como lo que ocurrió a finales de enero por parte de la Comisión Europea, que planteó una restricción de exportación de vacunas hasta lo que, bueno, fue finales de enero, duraba hasta finales de marzo de este año, entonces casi 2 meses van a haber estas restricciones sobre las exportaciones de vacunas, se va a dar prioridad, la Comisión Europea da prioridad a que primero ellos obtengan estos beneficios de las vacunas, y justo esto genera un problema de acceso a este tipo de medicamentos por parte de los países. Primero queda excluido el resto de los países que no sean de la Unión Europea, que, pues, bueno, vamos, América, todos los continentes y demás. Eso genera la necesidad de innovar, pero bueno, sobre esas innovaciones hay otro problema, que es la cuestión de acaparamiento, que creo que se ha visto bien el gobierno mexicano en hacer esa mención, porque en efecto, ¿qué pasa con el acaparamiento? Pues bueno, esto muestra todavía más la asimetría que se tiene sobre la recuperación. Aquellos países que pueden avanzar y puedan consumir las vacunas o que pueden apartar las vacunas van a ser los primeros. No hay, si bien es cierto que todos estamos en la misma situación y todos debemos de procurar la recuperación de los habitantes, sí debería haber una especie de norma, de equilibrio para que puedan recuperarse todos igual. Yo les mencionaba que viéramos la profundidad de la crisis que les está afectando sobre todo a los países del G7, porque tiene mucho que ver esta necesidad de pelearse por las vacunas con la situación económica. Estados Unidos es uno de los países que más les golpeó, y por ello está dentro de sus ejes es la recuperación. Ellos acaparan 50 millones de vacunas, China 40.5 millones, Reino Unido 16.1 millones, el caso de Israel es interesante, 6.7 millones, y cuando tiene una población de 8.8 millones de personas. En fin, Brasil y demás países. Y al final de cuentas, el problema de abastecimiento, ese es otro elemento que hay sobre las vacunas. No solamente hay una restricción, como hemos mencionado, de acceso por parte de algunos países, por ejemplo, la Unión Europea, hay un acaparamiento, y hay un problema de producción y abastecimiento. O sea, por ejemplo, la Unión Europea anuncia la adquisición de 300 millones de vacunas por parte de Moderna, y Moderna va a poder satisfacer esa demanda hasta fin de año. O sea, y son los 300 millones de la Unión Europea, más las demandas que se tengan por parte de otros países. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Pues bueno, el Fondo Monetario va a sugerir nuevamente la cuestión de la deuda como uno de los ejes principales, la condonación, la amortización de la misma deuda por esta situación de COVID, generar políticas que hagan una especie de recaudación y gasto eficiente por la situación en que nos vamos a enfrentar en la pandemia. ¿Qué pasa? Bueno, hasta aquí le dejo para que ustedes complementen. Creo que ya no se interrumpe mucho la señal y el mismo Zoom. ¿Algo que quieran comentar respecto a esto? Yo sí, profe. Ay, perdón. Bueno, adelante. No, adelante. Es que, o sea, usted dijo que había una caída de la demanda del petróleo y es lo que generó la caída de los precios, ¿no? O sea, pero ¿por qué había una caída de la demanda de petróleo antes? O sea, ¿por qué se generó eso? Se estaba cayendo la producción en general de manufacturas. Cuando se cae la producción de manufacturas, se deja de invertir menos. Y entonces eso genera que se deja de demandar menos petróleo y los precios de petróleo caen. ¿Sí me explico, Dani? Sí. Entonces, no sé si te acuerdas, ustedes, creo que con ustedes revisé el textito de Michael Roberts de la crisis que se viene, algo así se llamaba. Creo que estaba muy espeso para primer semestre, pero estaba muy clavado en estudiar la crisis. Y Michael Roberts hacía un análisis de que
hay un estudio que se publicó sobre las inversiones que se hicieron en materias primas y en petróleo, y todos los resultados daban de que los países o las principales empresas en los países habían dejado de demandar petróleo, por ejemplo, y esto finalmente presiona la caída, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado se vencieron los activos del petróleo y todavía como pues, no se vendía, ¿no? Entonces, por la cuestión de pagos, el vencimiento de pagos y demás, se terminó por casi vender, malbaratar el petróleo. Fue por febrero, marzo, si ustedes recordarán, porque pues no se compraba y con la pandemia se dejó de comprar. Entonces, caída de la producción en manufacturas, ahí genera una caída de demanda de materias primas y energéticos, y esta caída genera una contracción en los precios. ¿Sí, Dani? Sí, profe, gracias. Ricardo y después Luis. Creo que Luis alzó primero la mano. No, pero si quieres pasa tú, Ricardo, no hay problema. Ok, gracias. Bueno, a mí el artículo en general se me hace muy interesante. Creo que hay un punto que no menciona mucho el artículo en sí, pero habla de las energías renovables. Y creo que ese es un punto muy interesante de partida para ver una relación de producción, ¿no? Que era lo que comentaba usted, profesor, que realmente pues la fuente energética de México y del mundo en general pues son los hidrocarburos, ¿no? Y creo que sería, aunque se apele a esta idea de transicionar a las energías renovables, pues una realidad que tenemos en el mundo es que hidrocarburos van a seguir siendo la base la base energética, yo creo, y digo, ahora sí que a tanteo, pues mínimo unos 50 años más, ¿no? Entonces, obviamente, es interesante ver la transición que va a haber y lo que va a generar, en el sentido de cuál es el papel que juega hoy en día las materias primas para la economía en general. Y también me llamó mucho la atención justamente hay un punto tal cual que toca la lectura, que dice que las economías exportadoras de petróleo y de turismo van a tener un menor, bueno, les va a costar más salir de la crisis. Y pues, naturalmente, pues lo que pensamos es en México, ¿no? O sea, entonces, lo que uno se debe preguntar, y me parece interesante el planteamiento, es, bueno, o sea, si estamos tan, ¿cómo decirlo?, tan apegados al petróleo y al turismo, ¿qué alternativas económicas podemos encontrar? Porque una realidad que no hemos visto es que las pandemias son más comunes de lo que creeríamos. Y hay muchos libros, bueno, me gusta mucho los ciclos de Kondratiev y la interpretación que le da Bernstein, justamente para hablar de este tema de las pandemias, ¿no? Y bueno, de las enfermedades menciona él. Entonces sería interesante pues hacer un análisis sobre esta necesidad de encontrar nuevas fuentes económicas e irnos alejando poco a poco tanto de la dependencia hacia el turismo y los hidrocarburos. Y ya. Muchas gracias, Ricardo. Luis, después, bueno, Alberto Carlos había levantado la mano, después la bajó y después Eric. Bueno, pero sigue Luis. Sí, claro, gracias, profe. Pues justamente hablando de lo mismo, que creo que la lectura, bueno, el texto habla todavía de más cosas, pero me gusta hablar más de este tema que están tocando mis compañeros, de la parte de las energías renovables, ¿no? O, bueno, el consumo verde. Yo creo, o sea, creo que este es un tema un poquito mucho más delicado. O sea, estoy moviendo ahí hilos, pues demasiado importantes que se deben de tomar en cuenta. O sea, yo no creo que o sea, que la energía verde, o sea, que se está haciendo una apuesta muy grande, ¿no? O sea, creo que inclusive en Tesla ya se están invirtiendo muchísima lana y se está haciendo todo un rollo que yo creo que se está haciendo una burbuja ahí, pero bueno, o sea, dejando un poco eso de lado, más que dejar de depender de los hidrocarburos, yo creo que también tiene que ver con cómo se produce, ¿no? O sea, a lo que voy es que, poniendo un ejemplo, en el caso del ébola,
fue por una razón en la que varias hectáreas en una parte de África, no me acuerdo si fue Angola, se talaron muchísimos árboles, muchísimos árboles, muchas hectáreas, y obligó a que estos murciélagos salieran de su hábitat y empezaran a pues, habitar en las casas de la gente que estaba muy cerca de ciertas regiones de Angola, ¿no? Y al tener contacto con estos murciélagos, e inclusive había gente que consumía de estos murciélagos, ¿no? Por pues, cuestiones precarias, pues resultó el contagio del ébola, ¿no? O sea, yo siento que también esta cuestión de los virus, que son mutaciones, ¿no? Son mutaciones que van a estar presentes y yo creo que todos los sistemas de salud a nivel internacional tienen que estar más robustos para hacer frente a esto, pero yo creo que la raíz de que venga este tipo de enfermedades, que digo, van a estar presentes constantemente y porque todas las enfermedades mutan, ¿no? O sea, todas las enfermedades van mutando pues, al grado en el que tenemos que hacer frente a eso, pero creo que también la forma en cómo producimos, o sea, la forma en cómo también invadimos los ecosistemas para que estos empiecen a ingresar de este tipo de forma, ¿me entiendes? O sea, llega a haber murciélagos en un hábitat donde no deberían de estar y empiezan a pues, contagiar pues, bacterias, en este caso el virus del ébola, y tiene que ver más con que deberíamos de repensar más bien cómo producimos, ¿no? O sea, cómo estamos buscando tierras para producir y que al final de cuentas son productos, porque esto que yo estoy comentando que sucede en Angola es para plantar, bueno, para extraer más bien el aceite de palma, que es muy famoso en la Nutella, y todo esto se hizo a raíz de satisfacer un mercado en el occidente y en la parte asiática, India, toda esa parte oriental. Y creo que pues hay que repensar que también muchos de esos productos no se venden en el mercado. O sea, realmente creo que se ha comprobado que el mercado no se vacía totalmente y que no tiene caso seguir teniendo este tipo de producción a lo, disculpe la palabra, pero a lo bruto, porque es realmente pues devastador no solo para el ecosistema, sino también se ha demostrado que para nosotros, ¿no? Y gracias a que el ébola no se contagia tan fácil como lo está haciendo ahorita el COVID-19, sino el ébola pues tienes que estar en una condición súper deplorable y ya deteriorada de salud para que tú puedas contagiarte, pero si fuera igual de fácil, como sería pues el COVID, yo creo que ahorita estaría todavía peor la condición. O sea, la condición mundial estaría todavía peor. Entonces yo a lo que regreso y creo que mi punto central cae en que deberíamos de, en lugar de pensar y preocuparnos de esa dependencia de hidrocarburos, sino pensar en una forma diferente de hacer una producción, ¿no? O sea, una forma diferente de no explotar los recursos tan brutalmente, o sea, tan ambiciosamente, tan pues, tan aborazadamente en el grado en el que sabes que en el mercado no se van a vaciar esas cosas, ¿no? O sea, creo que depender de los hidrocarburos no es un problema y no creo que pues mucho a debate, sino también pensar cómo estamos produciendo, cómo estamos invadiendo áreas pues que no son comunes para que nosotros produzcamos cosas o tratemos de plantar cosas o hacer, bueno, sí, o sea, tratar de generar una economía donde no se puede, ¿no? O sea, donde no tendríamos por qué meter mano. De por sí ya hemos arrasado con muchos de los recursos a nivel mundial, ya hemos devastado demasiados ecosistemas. Yo creo que es eso de movernos a energía verde para mantener los mismos sistemas de producción, creo que está un poco incoherente, ¿no? O sea, creo que es un tema que sí se tiene que tocar más. Gracias, Luis. Eric Enríquez y después Alberto Carlos. Sí, profesor. Bueno, también me resulta muy interesante el énfasis que hace sobre las políticas que deben tomar las distintas economías y también como menciona de que cada economía, sea avanzada, emergente o de las más pobres, pues tiene el acceso como a implementarlas. Obviamente, pues cada una dependiendo del acceso que tiene a las diferentes cosas. También, bueno, muestra como las dos caras de la moneda de la pandemia. Así como algunos sectores se vieron afectados, pues algunos pueden ir creciendo, como sea el sector salud. Y bueno, hace como el énfasis de que puede llegar a tener un gran crecimiento debido a pues por ejemplo, a las terapias ahorita que se van a venir respecto a todo lo de la pandemia, medicamentos, etc. Entonces, creo que es importante que pues, se tomen en cuenta todas las políticas para
poder salir de la crisis y pues así poder tener un crecimiento. Igual creo que en el texto mencionaba que el sector de los servicios era uno de los pocos, digo, uno de los más afectados y que, bueno, algunas de las economías que tienen deudas pues no iban a poder salir como tal en un largo tiempo. Gracias, Eric. Alberto Carlos y después Dani Pérez. Gracias, profesor. Bueno, yo quisiera hablar un poquito más sobre la economía mexicana para este año y para el que sigue. Como vimos en el texto, para que la economía pueda mejorar, se necesita la participación de la inversión y del consumo. Ahorita pues estamos dependiendo de cómo sea este proceso de vacunación. Entonces, pues bueno, creo que ahorita sí va a estar un poquito complicada la situación económica en el país, pero pues bueno, voy más que nada a esta parte de la participación de la inversión y el consumo. Pues no, sabemos que para que pueda haber una inversión por parte del gobierno, pues ellos necesitan hacer uso de las políticas fiscales y bueno, pues para que ellos puedan hacer uso de todo esto se necesita haber consumo. Ahorita pues sí estamos consumiendo, pero al mismo tiempo estamos bajo un problema de inflación. Yo lo he visto en el sector de alimentos, profesor, todo está subiendo de precio. Completamente, vas al mercado, vas al súper y ya todo subió de precio. Entonces creo que sí se tiene que hacer uso de políticas económicas en nuestro país en este momento para que no vaya a haber un problema mayor, ¿verdad? Pues bueno, creo que también en el ámbito empresarial, pues se necesita pues también meter un poquito de mano dura, yo quiero suponer, pero a la vez también pues hay muchas pequeñas microempresas que son formales y ahorita con la pandemia están sufriendo bastante. Ahorita mucha gente lo que está haciendo es meterse a los comercios informales y pues mediante esto no se puede recaudar política fiscal. Entonces, creo que aquí hay un gran problema en este país. En este momento la situación está pero terrible. Entonces no sé qué se podría hacer para mejorar la situación. Gracias, Alberto. Daniela Pérez. Sí, profe. Pues yo también, bueno, me hizo recordar mucho lo que comentó mi compañero Luis Arturo. Yo, bueno, investigué acerca del coronavirus y cómo es que pues se originó, o sea, qué es, ¿no? Y entonces vi que, bueno, en mi investigación de unos artículos científicos, vi que pues o sea, hay 4 tipos de coronavirus, los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma y delta. Y este coronavirus forma parte de la familia de los beta coronavirus y estos coronavirus o sea, se transmiten de animales, o sea, son zoonóticos. Y en el artículo que leí dice que, o sea, este virus se transmitió a través de un animal que se llama civeta. Y, o sea, es un animal silvestre, es mamífero, que está, bueno, pues vive en las partes de Asia. Y entonces, investigando sobre este mamífero, busqué que el civeta, o sea, lo explotan a este animal para que consuma bayas y así, pero en realidad lo utilizan más para que consuma café. Y entonces cuando este animal excreta o bueno, genera pues se come el café y lo excreta, utilizan el café y es el café más caro del mundo, o sea que dicen que le baja creo que la acidez, algo así, y entonces lo venden así pues a mercado muy pues exclusivo, ¿no? Entonces dicen que, bueno, que ese fue uno como que de los animales que transmitió como que este coronavirus, ¿no? Entonces dicen, o sea, bueno, que como dice mi compañero Arturo, o sea, es muy importante tener como conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo con la naturaleza, porque pues sí, o sea, es resultado de, ¿no? O sea, cualquier cosita
es resultado de que hacemos con la naturaleza, pues puede generar pues problemas, ¿no? Más grandes como lo que estamos viendo ahorita. Y ya, esto es lo que quería comentar, por favor. Gracias, Dalila. Gerardo y después Ernesto. Hola, buenas noches, compañeros y profe. Espero estén bien. Y bueno, mi participación va un poco más enfocada sobre el informe del Fondo Monetario Internacional. Pues por lo que nos dice, estas proyecciones favorables, se podrían decir, están en base a que, pues debido a la vacuna y a varias políticas de varios gobiernos, pues se prevé que el crecimiento va a ser positivo en demasiados lugares. Pero pues hay que tener en cuenta que en países como el nuestro, que lo estamos viviendo, lo que hace falta son políticas para ayudar a los diferentes sectores económicos de la sociedad. Recordemos que la mayoría del trabajo que coexiste en México es trabajo informal. Y es algo muy absurdo que el gobierno se plantee generar más ingresos fiscales cuando ni siquiera incentiva a todos esos negocios y pues los empresarios, la gente que debería de trabajar. Y bueno, al igual, pues un aspecto que me causó un poco como de intriga fue que de las únicas economías que creció durante el año pasado fue China. Y bueno, me lo dejó un poco claro ahorita con lo que usted mencionó acerca de la inversión. La inversión es demasiado importante para que se genere el consumo. Y pues, bueno, sería todo, profe. Gracias. Gracias, Ernesto. Sí, bueno, también me parecía importante destacar el previo, como la preparación que se tomó para afrontar lo que fue todo esto de la crisis sanitaria, porque, por ejemplo, China, como vimos en las gráficas que nos presenta este informe, pues a pesar de que fue literalmente el punto cero de todo este virus, pues básicamente fue de las que mejor mejor salió, o más bien está saliendo de todo esto, y que, por ejemplo, otras economías como incluso Estados Unidos, porque en sí esto del virus fue, o sea, ya estaba anunciado desde, tipo, llevamos casi un año de esta pandemia, cuarentena y cómo pegó, pero en sí el virus había anunciado, creo que, si no mal recuerdo, noviembre del 2019, de que había surgido en Wuhan, y pues a pesar de todo, como que no sé si fue que se tomó muy light o así, pero pues creo que eso fue también un factor importante de cómo pegó, sumado a la crisis que ya se venía como dando. Y tipo medidas como, bueno, hice un trabajo de tipo Nueva Zelanda que tomó medidas de que cero fronteras, o sea, súper estricto, y otros países que, no sé, tomo de ejemplo México, que hasta la fecha, cuando surgió esto de la nueva cepa, creo en Reino Unido, aún se permitió que llegaran los vuelos, etcétera. Y bueno, sería todo. Gracias, Ernesto. Johan Martínez. Pues eso precisamente es lo que más me llamó la atención, lo que comentaba el compañero. Es que sí entendemos un poco la parte económica, pero la pandemia lo que también refleja es el manejo de cada país, ¿no? Y en el caso de México, al principio fue muy light, y eso que pues otros países ya estaban como que alarmados y diciendo, no, pues pues es una pandemia y no hay que no se haga tan mundial o que afecte tan fuerte. Pero México siguió, y yo recuerdo en las noticias que decían, no, ya llegó una persona con coronavirus a México, y ahora son 100, y ahora son 1000, y ahora hay una cantidad enorme de gente que se infectó, y también hay una cantidad pues muy considerable la que pues falleció por esto. O sea, sería algo malvado decir que, o muy prejuicioso decir que es lo que quería el gobierno,
o los gobiernos, porque en mi ignorancia total, pienso que esta va a ayudar, no sé, no tengo un elemento claro de decirlo, pero pues si hay menos gente en un país o en un algo, pues va a favorecer a los que vienen. O sea, si desde por sí ya somos muchos, no sé, me da esa mala impresión de que de alguna manera o de alguna forma, pues sí estaba como que planeado que se redujera una cantidad de la población. No, pues yo no estoy en los círculos secretos del gobierno, pero pues a mí me dio esa impresión, ¿no? Que México lo hiciera así. La verdad, bueno, no, nos afectó a todos en todos las clases sociales y todo. Y, y cuando las llego a ver, las conferencias de Gatel, yo siento que los números sí están un poco maquillados en algunas cosas. Y esa sería como que mi conclusión. La pandemia va a traer efectos positivos o negativos en algunas cosas. ¿Y cuál sería como que, qué nos deja de aprendizaje? Eso sería mi participación. Muchas gracias, Johan. Nancy, Sí, bueno, yo quería mencionar la parte de las propuestas de solución a la crisis y sobre la implementación de las políticas, ¿no? Y una que menciona muy importante es los mecanismos de reempleo de los trabajadores desplazados. Entonces yo creo que esta parte es como súper importante porque, si no mal recordamos, fue de las principales coyunturas en la pandemia, ¿no? En el momento en que despiden a un montón de gente y un montón empieza a dedicar al comercio informal, ¿no? Entonces, pues retomando como en contexto mexicano, pues el gobierno pues no va a tomar las medidas para reemplear a toda esa gente que ahorita se encuentra sin trabajo, ¿no? Entonces, pues el texto también menciona que implementar este recurso frenaría un poco la desigualdad y pues si no se retoma aquí en México, pues claramente se aumenta, ¿no? La brecha de desigualdad. Y es lo que quería decir. gracias, Nancy. ¿Alguien más? Yo, profesor, pues Dale, Daniel. sí, como todos lo hemos mencionado, ¿no? Que sí, o sea, es muy interesante toda esta información que nos proporciona este informe, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que, o sea, a pesar de que se tienen pues proyecciones que podríamos decir que son positivas, pues están condicionadas con respecto a las políticas que se lleguen a implementar y a las vacunas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las vacunas, sí es interesante ver que, pues ya como lo han mencionado los compañeros, pues estas mutaciones que se van a seguir dando en el virus y que, pues por lo que se ve, entonces, este punto de inflexión que menciona el fondo, pues no está a lo mejor tan cerca, porque pues lo están vislumbrando, pero condicionado a las mutaciones y a la efectividad de las vacunas, pero por lo que se ve entonces no. Y luego esta parte otra de regresar a los déficits fiscales cuando pues a lo mejor hay países que hoy en día están todavía endeudados y no pueden salir pues, de estas deudas. Y lo interesante y también que puede ser preocupante es que pues después, aunque lo mencionan como una renegociación de las deudas, pues no creo que sea yo así como lo veo, pues no veo muy factible porque lo que va a pasar es que pues vamos a seguir más endeudados y el desempleo puede aumentar, ¿no? Entonces sí se tiene que planificar, bueno, aquí en este caso el gobierno tendría que planificar bien porque en el caso de lo de las energías verdes, pues se puede notar, ¿no? Lo del Green Deal, bueno, que está proponiendo Biden, y que lo pronostica para 2050,
pero pues también como el compañero dio su participación, ¿no? O sea, si esta producción va a seguir siendo meramente intensiva, pues no se le ve un futuro muy, muy bueno a esta implementación de energías verdes, ¿no? A lo mejor redundé en algunas cosas, pero pues es que participaron todos mis compañeros, pero esta participación, algunas cosas a lo mejor se me escaparon, pero sería todo. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Sí, o sea, todo lo que mencionas, este año no es un año perdido para la economía, para el capital, digamos, es un año que están pasando muchas cosas y bueno, en fin, o sea, el Fondo Monetario Internacional sigue una línea que no se explica o justamente no mete a discusión el por qué se origina la pandemia bajo un elemento económico, porque también en la parte económica tenemos justamente que analizar eso, cómo hacemos uso de los recursos naturales. Y por otro lado también las propuestas de salida, cuáles son los límites que hay en cada caso particulares. Y también otro elemento importante, este elemento de cómo se va a ajustar toda la economía y la reproducción económica después de la pandemia, cuando si bien la gente no va a los supermercados, pero sí está comprando masivamente en las tiendas virtuales. Toda esta masificación de las tiendas virtuales, de todo el e-commerce, o como se diga, también va a ser un elemento importante. Todo este conocimiento que se ha subido a la Matrix, a las computadoras, un año en donde todas las personas estuvimos por cuestiones de home office, de tomar clases y demás, alimentando toda una conjunto de plataformas. Todo, simplemente los resultados de las encuestas de movilidad, si ustedes recuerdan, ya tienen registrado la movilidad de las personas, a qué puntos llegan, a qué puntos van, y eso ya se establece como un indicador importante para la medición de la pandemia, ¿no? Qué tantos se movieron y qué tantos no, y en función de eso hacer proyecciones. Todo eso, digo, hay una innovación en términos científicos, tecnológicos que se está desarrollando en esta aparente pandemia, que no están considerados en este informe. No está considerando en este informe, por ejemplo, ni la misma crisis, o sea, a mí por eso lo remarqué mucho, pareciera ser que se presenta la pandemia y hay esa caída por la pandemia, pero quitemos y llegamos a proyecciones, vamos a ver, en fin, qué es lo que dicen otros autores, incluso la cumbre de Davos, en fin. Bueno, yo creo que aquí le paramos sobre esta